Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has some speed. Como a las 7, 8 de la posición. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. That's not our LNS though, is it? ¿Por qué nos vienen siguiendo? Le llamó la atención al capitán Díez de que se observaban al final de la pista unos objetos esféricos de apariencia metálica. El logo en mi frente de mí comenzó a hacer un movimiento muy extraños. Bienvenidos a Pilotos, mi nombre es Julio Darwish, soy piloto comercial, tengo una experiencia de más de 17,000 horas, he volado en diversas partes del mundo y la gente siempre nos pregunta, capitán, ¿usted ha visto algo diferente en el cielo? La respuesta es que sí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Ronnie Burnett, tiene una participación muy importante en el Congreso en Brasil de la transparencia y hacer público el fenómeno aéreo no identificado. Estuvo en el Congreso en 2023 en México, tuve la oportunidad de conocerlo ahí y hoy lo voy a presentar en una entrevista. Pero antes los dejamos con Alfonso Salazar, técnico en aviación. Él tiene una compilación de archivos de más de 70 años de ufología aeronáutica y nos va a presentar un caso muy importante el día de hoy. Bienvenidos. Hoy nos vamos a referir a uno de los casos más impresionantes que han sucedido en México, en el cual un avión Boeing 727 de una línea aérea ya desaparecida, Aerolíneas Internacionales, en el momento de que iba a despegar hacia el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Se le dio la salida al 727, el cual se enfiló hacia la cabecera de pista y le solicitó el capitán Juan Díez el permiso para poder despegar, en este caso al controlador en la torre, Emiliano Torres, el cual inmediatamente le dijo que permaneciera en espera. Le llamó la atención al capitán Díez, el comandante del 727, de que se observaban al final de la pista unos objetos esféricos de apariencia metálica, los cuales estaban peligrosamente flotando sobre la cabecera de pista al lado contrario donde estaba el 727. Inmediatamente el capitán le solicitó informes al controlador Emiliano Torres para que le dijera qué eran aquellos objetos que estaban bloqueando la pista en el momento de que iba a despegar el capitán Díez con el 727. En ese momento tanto el controlador Emiliano Torres como el jefe de bomberos se percataron de la presencia de esos objetos por medio de binoculares y le dijeron que permaneciera en espera. El controlador aéreo en la Ciudad de México, Enrique Colbeck, tuvo el conocimiento de que había objetos voladores no identificados estacionados y que no permitían la operación de despegue del 727. Para este momento, los objetos empezaron a elevarse y a alejarse hacia la zona de Xochitepec. Fue cuando el controlador aéreo permitió el despegue del 727. Y en el momento de estar despegando y sobrevolar la zona de Xochitepec, observaron tanto el capitán Díez como su copiloto estos objetos esféricos que permanecían estacionados peligrosamente en el momento del despegue. ¿Cómo están? Ronnie nos acompaña el día de hoy. Es Ronnie Burnett. Como les prometí, él estuvo en el Congreso en México. Tuve la fortuna de conocerlo ahí. En el 2023 nos vino a dar una charla muy interesante acerca del fenómeno Fanny. Y el día de hoy accedió a tener esta maravillosa plática con nosotros. Él es ingeniero electrónico, activista, figura clave en la lucha por la transparencia en Brasil acerca del fenómeno Fanny. ¿Cómo estás, Ronnie? Hola Julio, muy bien. Bueno verte nuevamente. Gracias, yo sé que tu español es mejor que mi portugués, lo tengo clarísimo. Te agradezco que nos hables en español y si en algún momento quieres decirme alguna palabra que no
puedas decir bien, podemos hablar un poco en inglés. Y pues la idea es que el público te conozca más, que yo sé que ya eres bastante conocido, pero los quiero introducir a toda tu investigación. Entonces, ¿te parece bien si empezamos? Sí, claro. Gracias, Ronnie. Bueno, te quiero preguntar, antes que nada, ¿qué fue lo que te involucró en el fenómeno OVNI, Fanny? Yo crecí en una realidad en que tivemos muchos fenómenos en Brasil, muy divulgados por la media, las noticias, los canales de televisión. Y, por ejemplo, tivemos la caso Varginha en Brasil. Tivemos también la llamada Noche Oficial de los OVNIs, en que decenas de objetos no identificados flotaron en varias ciudades, múltiples ciudades del Brasil, y muy noticiado. Los militares vieron la televisión para hablar sobre eso. Los pilotos fueron enviados para hacer una caza a esos objetos, y no consiguieron lograr éxito, claro. Isso tudo muy noticiado también. Y tivemos otros casos más extraños también, como chupacabras y mutilación de animales, acá en Brasil en la década de 90. Entonces yo crecí con esa duda en la cabeza: ¿será que los fenómenos son reales? ¿Será que no son? Pero nunca logré hacer una investigación hasta ese momento. Hasta que en 2018 yo tuve un encuentro cercano con un fenómeno, un orbe de luz, que es muy cerca, 2 metros de mí. Y en aquel momento yo tuve la certeza que la realidad era un fenómeno de facto inexplicable y que yo tenía que hacer algo para poder hacer una investigación, intentar ayudar con mis conocimientos de ingeniería, de física, tentar con equipamientos, tecnología, tentar trazer un poquito de más de información para los otros sobre esos fenómenos. Impresionante. Bueno, quisiera 2 preguntas. La primera es, ¿en qué año fue la noche de los ovnis? 1986. 86. ¿Y en qué momento fue lo de el extraterrestre o intraterrestre? No sé ustedes cómo lo identifiquen, de Varginha. 10 años después, 96. Ah, fue 96. Entonces, lo que te quiero preguntar, ese orbe que se te puso al frente, ¿cambió tu vida? ¿Sentiste algún cambio? ¿Sentiste miedo? No tuve miedo, yo tuve al principio una curiosidad de saber lo que era, porque era una luz muy fuerte, pero mis ojos no eran afectados por esa luz, algo que es extraño. Entonces yo quería saber más sobre aquel objeto que estaba... Tiene 2 objetos, na verdad, tiene un objeto que era mayor, más o menos uns 2-3 metros de diámetro, cercano de una montaña, y abajo, luego abajo, adelante a mí, 2-3 metros de mí, un más pequeño que tenía 30 centímetros más o menos de diámetro. Ese estaba haciendo movimientos inteligentes, y ese pequeño estaba en un momento que yo estaba mentalizando con lo grande. ¿Será que puede vir más cercano de mí, hacer algo diferente? En ese momento que yo mentalicé eso, mirando ese mayor, es que ese pequeño apareció luego en mi frente de mí, y comenzó a hacer movimientos muy extraños. Y yo saqué mi celular, mi teléfono, con cámara y luz. Y en ese momento los 2 fenómenos completamente desaparecieron. Entonces, demostrando una reacción inteligente a mi actitud de tentar hacer una filmaje y grabar, sí. Impresionante. ¿Estabas en dónde? ¿Qué edad tenías? Yo estaba en una localidad en Brasil, rural, interior de Brasil, cerca de ranchos, de fazendas, acá en estancias en Brasil, donde tiene muchos fenómenos llamados la Sierra de la Belleza, es el nombre del lugar, donde tenemos fenómenos a muchas décadas, muchas personas que estudian, y hoy yo estaba en esa localidad justamente para intentar lograr éxito en ver algo, testemunhar algún fenómeno, y yo creo que nada acontece al acaso. La primera vez que estuve lá yo pude ver ese fenómeno. Impresionante, Ronnie, gracias por compartir eso. Entonces,
más adelante, después de tu lucha por la transparencia, de que los gobiernos o tu gobierno en Brasil nos diera más información al respecto al público, fue que llegaste hasta el Congreso en Brasil. Sí. Aquele momento que estava em Congresso de México, antes, como tu hablaste, eu estava em Brasil, cerca de um ano antes do Congresso de México, e eu estava lá a convite de pesquisador do Brasil muito conhecido, Ademar Rivaer. Infelizmente não está mais conosco, mas ele invitou-me a ir até lá e falar sobre os casos da Amazônia, porque em 2020 lo obtive com o governo brasileiro casi 200 páginas y 20 minutos de vídeos de fenómenos en Amazonia, en estado de Acre, la frontera con Perú, donde los indígenas estaban siendo atacados por luces. Ronnie, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo en un momento. Maussan Televisión, buena televisión. Volvemos con Ronnie Burnett de Brasil y bienvenido nuevamente, Ronnie. Síguenos diciendo lo que nos estabas diciendo, que nos quedamos todos en shock. En 2020 yo estaba, logré éxito en obtener documentos de la Amazonia, casos que estaban aconteciendo en la Amazonia brasileña, la frontera con Perú, y los UFOs, los OVNIs estaban atacando personas con rayos luminosos, fechos luminosos, en las personas, causando diversos efectos fisiológicos en las personas, como dolor de cabeza, una tontura, una pele roja y otros efectos, desmayos y cosas del tipo. Entonces, el gobierno brasileño fue llamado para hacer una investigación, la Policía Federal, la Fuerza Aérea, y a principio la Fuerza Aérea no demostró interés. Habló, olha, mira, eso es algo que está aconteciendo muy cerca de la Tierra, entonces no es espacio, entonces no soy yo. Entonces la Policía Federal pasó algunos días, no tuvo una explicación, y por no tener un crimen humano, esa investigación fue cerrada. Y después el Ministerio Público, otras autoridades intentaron obtener más informaciones, y hasta hoy es un fenômeno ainda inexplicável em Brasil. Então, por conseguir esses documentos, eu fui chamado para o Congresso Brasileiro para falar um pouco disso. E para falar também de outros casos em Amazônia, porque em 1977, a Força Aérea logrou uma investigação em estado de Pará, também na Amazônia brasileira, onde a mesma coisa estava acontecendo, não com indígenas, mas com alviras de pescadores. Y las personas siendo atacadas también por esas luces. Decenas de ciudades, muchas ciudades en dos estados, Pará y Maranhão en Brasil, norte de Brasil. Y la Fuerza Aérea fue llamada para hacer una investigación. Y les testemunharon muchos tipos de naves diferentes. En algunos casos, las naves tenían dos seres dentro de las naves. Hicieron muchas fotos, muchos vídeos, pero infelizmente solamente una pequeña cantidad de esos vídeos y fotos fueron hasta hoy liberados para el público. Entonces, mi misión en 2022 en el Congreso Brasileño básicamente era hablar y dar transparencia sobre esos casos de Operación Plato, y también en 2014, más de 40 años después, en Brasil, en el estado de Acre. Impresionante, Ronnie, tu lucha es impresionante y te respetamos por eso, y por eso te quise invitar a este programa. ¿Cómo ha respondido la Fuerza Aérea Brasileña a tu solicitud de acceso a documentos FANI, OVNI, UAP? Por ley, la Fuerza Aérea tiene un regulamiento de que todos los documentos relativos a objetos voladores no identificados tienen que ser transferidos para un repositorio en el Archivo Nacional de Brasil. Todo año eles hacen las transferencias de los documentos. Básicamente, hoy, ¿qué documentos son esos? Son documentos de pilotos, principalmente pilotos comerciales, una pequeña cantidad de pilotos militares que tienen encontros cercanos con OVNIs.
esses documentos, os registros dos pilotos, o que eles viram, o color, a distância, as características do fenômeno, tem um formulário específico chamado formulário de tráfego hotel. E esse documento é enviado todo ano para o Arquivo Nacional desses pilotos. Basicamente é isso que a Força Aérea se limita a fazer hoje. Ela diz, a Força Aérea habla que não faz nenhum tipo de análise nesses documentos, simplesmente eles falam que não fazem investigação, simplesmente eles têm esses formulários, os documentos, eles transferem os documentos para o Arquivo Nacional e só isso. Eu não sei se por detrás eles têm alguma investigação secreta, algo do tipo, não temos informação disso. E quando tentamos falar com eles para obter alguma informação de outros documentos, eles falam, não, todos os documentos que tínhamos no passado, todos foram transferidos para o Arquivo Nacional. Pero, sabemos em Brasil, principalmente por conta de um general chamado José Carlos Pereira, que eles não transferiram tudo. Na época, José Carlos Pereira disse que não poderíamos transferir tudo porque as pessoas não estão prontas, então transferir o que era possível, porque se transferimos tudo, as pessoas vão começar a fazer perguntas que nós outros não podemos responder. Então, esse é um dos motivos do segredo, e sabemos hoje que há documentos da Força Aérea que não estão em Arquivo Nacional. Excelente, Ronnie. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo en un momento. Canal 3.3 Mausan Televisión. Estamos de regreso con Ronnie Burnett. Gracias, Ronnie. Ronnie, te quiero preguntar, ¿has recibido resistencia o presión por investigar este tema públicamente? Não pressão por conta de autoridades, de governo, não. O que aconteceu basicamente quanto aos documentos da Amazônia foi que liberaram muitos documentos, a repercussão foi muito grande, e depois disso as organizações de fundação indígenas e outras de Brasil, do governo de Brasil, criaram uma resistência a liberar mais documentos, mas não nenhuma pressão contra mim ou alguma ameaça, não nada. Eu tenho uma pressão de ufólogos brasileiros, por conta que minha visão de fenômeno é mais holística, mais ampla do que simplesmente a teoria extraterrestre, porque os fenômenos que pude testemunhar, para mim, são mais, e os documentos brasileiros mostram isso também, são mais do que algo físico, é como se fosse físico, mas também não físico no local. Então, por admitir essas múltiplas explicações, talvez há muita resistência dos pesquisadores mais antigos acá de Brasil, pero a única resistência que eu encontro é basicamente essa. Entiendo perfecto porque al final yo pienso igual que tú. Y yo creo que tu experiencia con el orbe, o orb, te dio a entender que esto es dimensional. ¿Estamos de acuerdo? Sim. Yo pienso igual que tú. Esto no solo son... E eu tive também outras experiências em Brasília em 2021, no mesmo lugar, onde vi seres escuros grandes e vieram de uma luz, não vieram de uma nave. Então, esse tipo de coisa, basicamente orbes que se transformaram em seres. Então, esse tipo de evidências de mim pessoais e também de governo me leva a pensar outras hipóteses. De acuerdo contigo, hay muchos casos de esos también, que no se mencionan porque normalmente queremos ver la esfera metálica, la nave metálica, pero hay bastantes avistamientos. Amigos míos, pilotos, me han dicho de orbes en vuelo. Lamentablemente mucha gente no quiere hablar. No, les da pena, les da miedo y no me quieren venir a contar aquí en el programa, pero tengo mucha información al respecto igual. Y por eso mismo te quería preguntar si conoces pilotos de allá que tal vez quisieran contarnos alguna experiencia en algún momento. Sí, muchos pilotos brasileños llegan hasta mí para contar sus experiencias con orbes o con naves triangulares, por ejemplo, o discos voladores, platillos voladores, clásicos. Yo puedo intentar hablar con ellos para ver si pueden un día hablar contigo acá en el programa o en off, dar un testimonio y hacer la contribución para lograrmos avanzarmos ainda más con ese tema. Sí, que realmente el público sepa que es algo más común de lo que se menciona
y que los mismos gobiernos, pues por alguna razón desconocida o tal vez conocida, no quieren que sepamos. Entonces, pues en conclusión, Ronnie, yo antes que nada te quiero agradecer porque me encantó este programa, supe cosas de ti que no sabía y ha sido fascinante y creo que a mucha gente le va a encantar. ¿Qué nos quisieras dejar en conclusión al respecto? Yo siento que la evolución del asunto en Estados Unidos, el Congreso, los políticos, irá a ser ter consecuencias en los otros países de América, como México, como Brasil. Yo creo que las autoridades van a comenzar a movimentarse después del movimiento de los Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es que las personas que hacen parte del gobierno, que se anticipen, intenten obtener más informaciones antes de esa revelación de Estados Unidos, porque será una revelación controlada en Estados Unidos, pero una revelación catastrófica para los otros países que no se prepararon adelante. Entonces, yo creo que ese es el futuro que estamos ese año, a partir de ese año y los otros años que vieron, los 2-3 años, creo. Yo estoy fascinado con esto porque tenemos interacción con gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Chile, gente de Francia. Ya ves que vino Michel Vaillant también en el Congreso, que también vamos a hablar con él. Entonces esto es algo que le está dando la vuelta al mundo y te agradezco tu participación. Nos queda pendiente otra plática. Nos vamos a despedir y te agradezco. Si nos quieres decir algo más, adelante. Muchas gracias, Julio. Bueno verte nuevamente. Está muy bueno como presentador. Espero hablar contigo otras veces. Estamos en contacto, Ronnie. De verdad, un gran aprecio, un gran abrazo y sigo en comunicación contigo. Gracias por esto. Gracias. Esto fue todo aquí en Pilotos. Nos vemos el próximo programa. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.